una fuerza electromotriz inducida. A este fenómeno se llama autoinducción. Es una inducción en sí misma, por sí misma. ¿Sí? Este fenómeno fue descubierto posteriormente a Faraday. No hay un autor único, hay varios autores, por lo cual no lleva su nombre. Ahora sí, ya nos abocamos a la autoinducción y en particular a la fuerza electromotriz autoinducida. Y allí vamos a definir lo que es la inductancia o la autoinductancia. ¿Ya? Vean, sea un solenoide de n vueltas, 1, 2, 3, n vueltas, una longitud, por ejemplo, h, o L también, ¿no? Bueno, en este caso es bueno, L es, ya tiene otro destino, h de longitud. Esta sección transversal S mayúscula, circula una corriente como esta, pero dependiente del tiempo, variable con el tiempo. Esa corriente aquí va a generar un campo magnético variable con el tiempo. Y estas líneas al atravesar esta área está generando un flujo magnético variable con el tiempo. Por tanto, aplicando la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida sería una constante. Ese cambio de flujo magnético respecto al tiempo, el flujo magnético, lo que se está midiendo primero es respecto a la corriente y luego la corriente respecto al tiempo. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Así sería la fuerza electromotriz inducida. Cambio del flujo magnético generada por la bobina y en la misma bobina. Pero el flujo magnético es generado por el campo magnético variable. Y el campo magnético varía o depende de la corriente que la genera. Entonces podemos dividir o aplicar las reglas de la cadena. Entonces, el flujo magnético respecto a la corriente y por tanto la corriente respecto al tiempo. Este coeficiente que tenemos aquí para sistemas lineales, es decir, bobinas, casi la mayoría de los problemas generan flujos magnéticos o campos magnéticos en dependencia lineal con la corriente. Entonces, este coeficiente viene a ser una constante. Es decir, el flujo va a depender de la corriente a través del campo y su derivada va a ser independiente de cualquier variable, en particular de la corriente y del tiempo. De esta manera, se puede definir a esa constante como inductancia o autoinductancia, que en valor tiene esta cantidad, la derivada del flujo magnético respecto a la corriente. Su unidad es el Weber para el flujo y el Ampere para la corriente. Esa cantidad se llama Henry. Se simboliza con H mayúscula. El Henry incluso en la práctica es un valor grande, una unidad grande. Entonces trabaja con los milihenrys o microhenrys. De esta manera, nuestra fuerza electromotriz ahora autoinducida es como está acá. Autoinducida, a diferencia de la inducida, epsilon sub i, ahora es epsilon sub L, porque depende de una constante que se llama la inductancia, L de I de T. Entonces no hay ninguna otra ley que la de Faraday-Lenz, ¿no? Sino simplemente se toma en cuenta este coeficiente, perdón, claro, esta derivada del flujo magnético respecto a la corriente
y resulta en general una constante. A eso se llama la inductancia. Entonces, toda bobina va a tener datos como cuánto es el número de vueltas por unidad de longitud, cuánto es su resistencia óhmica, R mayúscula, y cuál es su inductancia L. Tres datos necesariamente tienen que tener. ¿Ya? Por lo menos estas dos últimas, la inductancia y la resistencia óhmica. ¿Sí? Con esta nueva constante, el cálculo de la inductancia y luego de la autoinductancia es sencillo. Por ejemplo, cálculo de la inductancia para un solenoide. El campo de un solenoide es μ0 n por ahí, donde n es el número de vueltas por unidad de longitud y la corriente. Campo variará si la corriente varía, las demás son constantes. Para las n vueltas, el flujo magnético será el flujo para una vuelta, el área por el campo, y para las n vueltas. Reemplazando μ0, observen, B es μ0, n minúscula es n mayúscula sobre h, entonces n al cuadrado y sobre h. Entonces, de allí su derivada, es decir, la inductancia, μ0, S, n cuadrado son constantes, h también. La derivada de y respecto de y1. Este es el valor de la inductancia para un solenoide. Necesitamos el número total de vueltas, necesitamos el área transversal, la longitud que tiene. Y bueno, es una constante para todos, ¿no? A veces puede ser que n minúscula venga, que es n mayúscula sobre h, ¿no? Entonces será μ0 S n minúscula por n mayúscula solamente. Igual, es equivalente. Otro ejemplo para un toroide. Toroides, recuerden que el solenoide da una vuelta. Entonces, en forma circular, ¿no? Entonces, el número de vueltas por unidad de longitud es el número total de vueltas sobre la circunferencia de 2πr. Disculpe, ¿cuánto es el radio medio del toroide. El flujo magnético, ¿cuánto va a ser? Igual, el número de vueltas que tiene por el área transversal y por el campo. El resultado lo derivamos, este es la inductancia del toroide. Así, para diferentes prototipos, bobinas generalmente, podemos calcular si lleva una capa o dos capas, eso ya depende de la construcción. Y a veces el cálculo se hace complicado, entonces mejor ir al experimento. Hay formas de determinar cuánto vale la inductancia. ¿Ya? Bien. Los siguientes ejemplos permiten calcular la fuerza electromotriz autoinducida. Un inductor de 2 Henrys. Una preguntita. ¿Cuánto vale? 5 amperes. Cuando se abre el interruptor, por favor, aquí, corregimos, si se puede, ¿no? Cuando se abre el interruptor, en el circuito, después de 10 milisegundos, la corriente es nula. O sea, la corriente no se hace de un valor a cero en tiempo cero. Siempre tarda un tiempo. ¿Sí? En este caso, dura 10 milisegundos.
Pregunta, ¿cuál es la FEM inducida promedio en el inductor durante ese tiempo? Los datos. El cambio de la corriente es valor final 0 y valor inicial 0,5. Inicialmente 0,5 era la corriente. Es decir, menos 0,5 amperes es el cambio de la corriente. Todo esto ocurre en un tiempo 10 milisegundos, 0,010 segundos. ¿Bien? Entonces aquí simplemente la fuerza electromotriz autoinducida, L, en lugar de derivada delta, porque no sabemos el valor final y el valor inicial, es decir, conocemos valores extremos, no conocemos el proceso. Entonces, en ese caso se trabaja con deltas, delta I sobre delta T. Pero por lo demás, no, todo igual. Entonces, menos 2 henries, el cambio es menos 0,5 y delta T 0,010, igual 100 voltios. Este tipo de ejemplos no es sacado del pelo. En realidad, cuando hay cortes de luz en la casa, donde se queman, ¿no es cierto?, equipos, computadoras, muchos focos, a veces las heladeras, televisores se queman también, CREE nos promete reemplazarlo, pero raras veces lo hace, ¿no? Es que durante ese tiempo que se ha cortado la luz, que ha habido el apagón, que dura realmente un corto tiempo desde que está prendido hasta que se apaga, se genera una fuerza electromotriz por encima de lo nominal, por encima de 220 voltios, a veces 300, 400 voltios. Esa elevación de voltaje es el causante para que los equipos se quemen, porque no tendría que haber ningún equipo dañado, ¿no es cierto? Si la corriente de un valor más bien baja a cero, ¿por qué tendría que haber daño? Y lo hay. Se debe a la fuerza electromotriz autoinducida. ¿Ya? Este ejemplo, la corriente de un inductor de 90 milihenries cambia con el transcurso del tiempo de la forma T cuadrado menos 6T, ¿no es cierto? En unidades internacionales, quiere decir que este, por ejemplo, es amperes sobre segundo, este es amperes en unidades internacionales. Determine la magnitud de la FEM inducida en cuando T es 1 segundo y cuando T es 4 segundos. C, en qué momento la FEM será igual a 0. Es una corriente que está variando con el tiempo, pero en forma cuadrática, ¿no? Ya no linealmente. Entonces, aplicamos nomás nuestra definición. L de T, la derivada L, bueno, vale 90 milihenries esto. La derivada de 2, perdón, T al cuadrado menos 6T es 2T menos 6. Como pueden ver, esta fuerza electromotriz es variable con el tiempo. Entonces, como nos han pedido en el inciso A, para un segundo, pues T los reemplazamos por 1 y tenemos el resultado de la fuerza electromotriz 0,36 voltios. Positivo. Inciso B, para 4 segundos. Igual, reemplazamos T por 4, nos da un valor negativo, menos 0,18 voltios. Para el inciso C, nos dice en qué momento la fuerza electromotriz se anula, pues este debe ser 0, y para que sea 0, la única posibilidad es que este sea 0. Entonces 2T menos 6, 0, T sale 3 segundos. Cuando T es igual a 3, entonces la fuerza electromotriz autoinducida es 0. Y así para diferentes momentos. Así que es muy fácil obtener la fuerza electromotriz inducida. Inmediatamente se conozca el valor de la inductancia y cómo varía la corriente con el tiempo.
Solamente voy a abordar la primera parte en el 8.5, energía magnética. Ya que densidad de energía o la energía electromagnética no está propiamente en nuestro programa y un curso tan acelerado como ha sido, no, el documento está completo, si les parece que sería bueno que lo hagan. Está, y en el libro también lo está, por supuesto. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte, una conexión de una resistencia R ómico y una bobina. En general se abrevia de esta manera una bobina, un solenoide, y se simboliza con L, que es su inductancia. Entonces el circuito está abierto, no pasa nada, pero vamos a cerrar y vamos a conectar a una fuente de alimentación de corriente continua. ¿Sí? Más o menos, eso es de corriente continua. ¿Ya? O dos vasos, ¿no es cierto? Una larga y otra pequeña. La larga es positiva y la pequeña negativa. Bien. ¿Qué va a pasar cuando cerremos el circuito? La energía que da la batería se va a distribuir en una diferencia potencial sobre la resistencia, R por I, según Ohm, y según Faraday, aquí va a haber una fuerza electromotriz autoinducida. ¿Por qué? Porque la corriente, que en principio va a ser cero, poco a poco se va a estabilizar en un determinado tiempo. Entonces aquí la corriente cambia con tiempo y por tanto va a haber una generación de fuerza electromotriz autoinducida. Son cortos, reitero, sus tiempos. Bueno, como sabemos, en un circuito aplicamos Kirchhoff o al principio de conservación de la energía, como sea. Este y este son fuentes, ¿no es cierto? Generan voltios, sumamos en un miembro. Y aquí las caídas de potencial, que es uno solo R par. Y reemplazamos por sus valores. L es la fuerza electromotriz autoinducida. Y tenemos la siguiente ecuación. Aquí la FEM que genera la batería, la resistencia ómica, por I, que es la diferencia potencial sobre la resistencia de consumo, y este pasó al otro lado con más L de I de T. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, podemos multiplicar por I ambos miembros. Este por I, este se convertirá en I al cuadrado, y este será L I de T. ¿Sí? Pero tomamos en cuenta I de T, ¿qué es? Es la carga. ¿Sí? O si no, la corriente es de Q de T, o respecto de T. Eso es lo que se ha hecho. Se ha multiplicado ambos, por I y por dt. ¿Ya? En uno solo. Primero por I y luego por dt, todos los términos. Entonces establece B por dq igual a RI al cuadrado por dt más derivada de un medio de L por I al cuadrado. Porque se pueden introducir. Aquí tenemos I por DI. Eso es derivada de I al cuadrado, pero dividido sobre 2. Ya está. ¿Qué tengo aquí? Energía. Este también es potencia por tiempo, sigue siendo energía. Entonces no puedo sumar sino cantidades que sean de la misma especie. Energía con energía, no puedo sumar energía con, ¿qué sería? Corriente o con lo que sea, ¿no es cierto? Tienen que ser todos de la misma especie. Entonces, si es energía, esto también es energía. Aquí una energía que, que desarrolla la batería para mover una diferencial de carga de Q, aquí que gasta esta resistencia en un tiempo de T, entonces esto tiene que ser el cambio de alguna forma de energía. ¿Qué forma de energía va a ser? Se tiene que ver con la generación de campo magnético. Aquí sobre la bobina tiene que ser energía magnética. Por tanto, a un medio de L por E cuadrado se llama
energía magnética. Con U sub I, con U sub B, perdón, se simboliza 1/2 de L por E al cuadrado. Esta es la energía magnética, que generalmente se computa para la corriente total, ¿no? La energía máxima que pudo haber almacenado este solenoide. Si la corriente inicial es 0 y la corriente que estable es 5 amperes, entonces se reemplaza aquí los 5, esa es la energía máxima que está almacenada en este solenoide. ¿Ya? Eso, su cálculo, como pueden ver, es más sencillo todavía. Un solenoide de 68 vueltas con un núcleo de aire, tiene 8 centímetros de largo y un diámetro de 1,2 centímetros. ¿Cuánta energía se almacenaría en su campo magnético cuando conduce una corriente 0,77 amperes? Como les dije, primero calculamos su inductancia con la relación deducida en el ejemplo, 8,2 microhenries. Y la energía magnética que almacena L por E al cuadrado, les decía, con la corriente máxima es la que se trabaja, 1/2 de su inductancia por la corriente al cuadrado, 2,4 microjulios. Así de sencillo. Con este ejemplo, quiero dar por concluido nuestro avance, porque no vale la pena, el resto es complementario, para que ustedes puedan leer. No voy a retirar estas clases que se preparó expresamente. Asimismo, también en el siguiente subtítulo estará las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que no es más que las 4 leyes que hemos visto: la ecuación de Gauss del campo magnético, la ecuación de Gauss del campo eléctrico, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Sin embargo, la ley de contribución con una observación que hizo Maxwell, a partir de aquello se llama la ley de Ampère-Maxwell. Y por simetría, si el flujo magnético variable con el tiempo genera una corriente inducida, entonces la pregunta que se hizo Maxwell es ¿qué pasaría si tenemos presente el flujo eléctrico variable con el tiempo? Él demostró que también genera otra corriente, a la que llamó corriente de desplazamiento, I sub D. Y con eso la ley de Ampère-Maxwell se complementa, simplemente la ley de Ampère se complementa con la corriente neta más la corriente de desplazamiento. La corriente generada por las baterías más una corriente de desplazamiento. Y las ecuaciones de Maxwell, entonces, son un conjunto de ecuaciones, las 4, la de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss del campo magnético, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday. Se llama forma integral de las ecuaciones de Maxwell, tal como nosotros hemos desarrollado. ¿Sí? Aquí el cambio de flujo magnético está escrito en términos de lo que interesa al final, ¿no? Y aquí en su forma diferencial cada una de las leyes en términos de los operadores que hemos visto en el primer capítulo, y ha sido muy interesante deducirlas, pero está en el trabajo también esa deducción de cada una de las leyes, ¿no? Como pueden ver, están demostrados. Entonces, estas 4 leyes en su forma diferencial. Alguien no recuerda el nombre, pero dijo que estas leyes realmente son bellas, perfectas, desde el punto de vista matemático. Por tanto, deben ser verdaderas.
esa fue quizás la guía mayor que le orientó a Einstein, de que si una ley es verdadera, debe ser perfecta, debe ser bella. Entonces siempre quiso llegar a eso, a que cualquier ley que lanzara tendría ese aspecto. Y para él, las ecuaciones de Maxwell, expresarse en su forma diferencial, tienen ese carácter de ser leyes. Bien, esto es un complemento desde la fuerza electromotriz autoinducida. Nuestro examen es hasta la ley de Faraday-Lenz. Entonces, los problemas de este capítulo también hasta hay nomás aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz. Jóvenes, comentarios finales, el tiempo ya se nos va a poner encima. Tenemos un par de minutos. Podemos extender las clases, pero no vale la pena en un semestre así tan apretado, con contenido que es más de carácter hasta informativo, como son las ecuaciones de Maxwell. Ustedes lo tendrán como una tabla de equivalencias para cualquier uso posterior, ¿no? Las demostraciones lo tienen aquí o lo tienen en el mismo libro de Edwinister, me parece que están demostrados. Así que no hay por dónde no disponer de información, ¿ya? Jóvenes, consideraciones finales. Lo que nos toca es fijar nuestro segundo examen. Y para eso les voy a pedir, les voy a hacer una propuesta y me contestan esta misma noche. Ya acordamos nuestro segundo y último examen. Les agradecería que sea la semana siguiente, ya sea como hoy, o más tarde el lunes, para que tengan tiempo con detalle que siempre merece, ¿no? Un segundo examen que será determinante en todos los casos. Jóvenes. ¿Hasta qué fecha dijo? ¿Perdón? El lunes vamos a dar el siguiente examen de ingeniero. No, que van a proponer fecha. Yo les voy a proponer esta noche, de unos minutos, fechas. Sí, podrían ser 13. No crean que 13 es de mala suerte. En general trae muy buena suerte. Además no es martes, ¿no? Martes 13 sería... No, en este caso el lunes. ¿No? O el próximo viernes. El próximo mejor es el Pero viernes. les haré la propuesta y ustedes me escriben cuando quieren. Y Sí, bueno, viernes, donde haya más... viernes 17 ingeniero. Es mucho. Porque ¿cuándo tendría que avisarle? Es que es 10, a mí se me están acumulando exámenes y les avisaría después de una semana más o menos. No pasa Estaría nada. avisando Nosotros igual tenemos acumulados después de exámenes esta Navidad semana, ingeniero. o es 10. Paño, Hola. paño nuevo, la nota, ingeniero, no pasa nada. Se va a alargar el semestre igual. Claro, no hay problema. Yo, si quieren, también les aviso en año nuevo sus notas. Por eso ustedes me dicen, yo les voy a proponer y ustedes me dicen cuál es. Pero tengan presente, todo el mundo se les va, a la mayoría de los profesores se les va a ocurrir tomar los exámenes últimos días de semestre. Cuidado que caigamos nosotros también en ese atolladero, digamos, de exámenes. Van a estar con 2, 3 exámenes. En cambio, de aquí a una semana hasta el 15, supongo que no va a haber muchos exámenes. ¿O estoy equivocado? Toda esta semana estamos dando primeros parciales de todo, absolutamente todas las materias, ingeniero. O al menos en mi caso. ¿Y la siguiente?
Ah, ya. Listo. Entonces, como les digo, les propongo, no, ustedes me dicen la fecha y acordamos.